Bien, buenas tardes. Continuamos con el curso de Ingeniería Económica. Seguimos viendo los factores de interés. Vamos con el factor FA, que bueno, siguiendo la misma tesitura, el mismo concepto, pues este factor nos va a servir para convertir cantidades, series uniformes, cantidades iguales todos los años, lo que son las AS, series uniformes, en una cantidad futura. Entonces, pues ya teniendo como ejemplo los factores pasados, pues es más fácil entender ese concepto. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una ABA que va del primer periodo al séptimo periodo, tenemos el valor de A, pues entonces ese valor de A, ¿sí? Nos lo va a llevar, este factor nos lo va a llevar al último periodo, nos lo va a convertir en una F, en el último periodo de esa misma serie. Esa es la característica que tiene este factor. No es muy ocupado, pero esto es más que nada para un método que se llama valor futuro, que no tenemos en nuestro temario, pero realmente simplemente es pues utilizar estos factores en vez de donde esté involucrado el valor presente o P. Pero pues de todas formas aquí los presentamos. Lo que hace este factor, aunque no sea muy utilizado, justamente es convertir cantidades A en F. Y bueno, ya cuando lo vemos con nuestra ecuación, este factor pues simplemente nos dice que F va a ser igual a la A que nos den, que multiplica el factor. Ya en ecuación. Sabemos que el factor nada más es 1 más I a la N sobre I. Entonces, pues sigue la misma norma que todos los demás factores, nada más que ahora, pues esta es la ecuación que ocupamos para convertir las cantidades iguales todos los años en una única cantidad futura en el último periodo de esa serie. No me lo manda al octavo o noveno año, me lo manda al último de la serie. Si la serie estuviera hasta el octavo año, pues me manda esa única cantidad al octavo año. Entonces es la equivalencia. Aquí lo que nos saca es la equivalencia de una A en una F, ¿no? La equivalencia que hay entre A y F. Entonces, aquí se lee, si nos dice el ejercicio, a cuánto equivale una serie uniforme o a cuánto equivale cantidades iguales todos los años hasta el séptimo año, en este caso, a una cantidad futura en el séptimo año. Nos puede decir a una cantidad futura en el séptimo año o simplemente a una cantidad futura porque sabemos que este factor no nos va a dar un valor en otro año que no sea en el último de la serie. Entonces, si nos dice que la cantidad es igual todos los años durante 7 años y a cuánto equivale una cantidad futura, ya con eso, ni siquiera nos tiene que decir una cantidad futura en el séptimo año, ya con eso sabemos que vamos a ocupar este factor y nos va a dar una cantidad futura en el último periodo de la serie. Y como la serie nos dijo cantidades iguales todos los años, durante 7 años, pues 7 es el final de la serie y en 7 es donde nos va a colocar la cantidad futura a este factor. Aquí sí hay una restricción, nos va a dar directamente F ahí. Entonces, este es el factor FA. No vamos a profundizar más en él porque es lo mismo. Yo les doy la serie uniforme o les digo cantidades iguales, a cuánto equivale a una cantidad futura y ocupan este. Tan sencillo como eso. Bien, y el otro, pues es el inverso, ¿verdad? Es el inverso y tampoco tiene gran ciencia. El otro simplemente es el inverso de este. Entonces el otro factor automáticamente sabemos que es AF. Lo voy a poner primero en formato de factor. Y bueno, como es el inverso, pues se invierte el numerador por denominador y el denominador por numerador. Y ese es nuestro factor AF. ¿Qué va a ser? Pues lo inverso. Una cantidad futura nos la va a convertir en una serie uniforme.
Eso es lo que va a suceder. Entonces, si yo les digo, pues es una cantidad, tenemos una cantidad en el año 7, ¿a cuánto equivale? O una cantidad en el año 7, ¿a cuánto equivale a una serie uniforme? En una serie uniforme o a cantidades iguales, todos los periodos. Entonces, si les digo que la cantidad está en el año 7, pues me lo va a convertir en 7 cantidades repartidas entre 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 iguales. También tiene esa restricción. O sea, donde les diga que está el año, pues me va a dar esa serie uniforme, ¿no? Si les digo que es en el tercer año, ¿sí? La cantidad futura o la cantidad está en el tercer año y quiero saber a cuánto equivale en series uniformes, pues hacia el pasado, ¿no? Porque si les digo hacia el futuro, bueno, pues ahí ocuparíamos a P, ¿sí? Entonces, si esto, por ejemplo, si aquí les digo a cuánto equivale una serie hacia adelante, ahí es otro factor, ¿verdad? Ahí ya F ya no sería F, sería P, ¿sí? En este caso ya sería P y la serie uniforme pues sería hacia adelante, ¿no? Sería de aquí hacia adelante. Eso ya es otra cosa. Entonces sí se debe de aclarar en el ejercicio, tienen que checar que el ejercicio aclare hacia dónde va la serie uniforme, si hacia adelante o hacia atrás. Porque si va hacia adelante, pues entonces esa cantidad que nos están dando es una P que queremos convertir en una serie uniforme hacia adelante. ¿Sí? Un ejercicio que ya hicimos. Entonces, pero ese ahorita no es el caso, ¿verdad? Ese no es el caso de ahorita. El que estamos viendo es este. Este es cuando, pues tenemos una cantidad en algún punto del tiempo, en este caso el séptimo año, suponiendo que estos son años, me faltó por aquí poner, ¿verdad? Años. Que está en el séptimo año, y dices, ¿a cuánto equivale a pagos iguales todos los años antes del séptimo año? O sea, antes de. Entonces, aquí sí nos indica que la cantidad está en el séptimo año y queremos pagos iguales todos los años antes del séptimo año. Entonces se aplica esto. Se aplica esto, donde una cantidad se convierte en una cantidad futura automáticamente cuando la serie que queremos está antes de ella. Entonces es una F. Si la serie que queremos, repito, está después de ella, es una P. Y entonces ahí se ocupa otro factor que ya comentamos. Pero si nos dan una cantidad y nos dicen que la serie uniforme o los pagos iguales todos los años son antes de esa cantidad, del tiempo en el que está esa cantidad, pues entonces ocuparemos este factor que es el AF, que es el inverso del anterior que vimos. Y eso es todo. Nos sirve para convertir cantidades futuras en series uniformes, en A. Bien. Entonces, estos, vuelvo a repetir, no se ocupan, eh, casi no, ya para temas posteriores de nuestro curso, no los vamos a usar. Si acaso por ahí algún ejercicio de valor futuro en el tema 2, pero realmente el valor futuro ni siquiera está en nuestro temario, nada más sería ilustrativo. Pero bueno, aprendiendo lo que vamos a ver ahí, valor presente, valor anual, el valor futuro se entiende por default, se entiende automáticamente. Bien, ahora lo que vamos a ver es un concepto. En la tasa, pues lo voy a dejar por aquí ahorita. Ahora lo que vamos a ver es un concepto donde está involucrada A, pero no es exactamente A en la que nos vamos a centrar. Ahorita voy a poner una A aquí y le voy a dar un valor para ejemplificar lo que quiero demostrar aquí. Entonces, vamos a poner una A pequeña, no sé, unos 500 pesos durante 5 años. Sabemos que es una A, es más, la vamos a poner arriba para ejemplificar esto. Solo durante 5 años. Sabemos que esto, pues es una A. Me gustaría ponerla aquí abajo. Voy a ver si haciendo más fino esto me queda la llave un poquito mejor. Pues no me quedó mejor, ¿verdad?
Se supone que estoy ahí, estoy en punto fino. Ah, creo que es este. Sabemos que eso es una A durante 5 años. Entonces, eso es una A. Vamos a suponer que esta A, ¿sí? ¿Saben qué? Ya no me gustó. Ya no me gustó. La quiero abajo mejor. Ya me acordé por qué la quiero abajo para ejemplificar mejor esto. Pero puede ser ingreso o puede ser egreso, no hay problema. Pero quiero representarlo con un caso, en un caso práctico. Entonces por eso acabo de recordar que la prefiero abajo. Entonces, como ya hemos visto, pues esta es una serie uniforme de 500 pesos, porque pues son 500 pesos eh, todos los periodos hasta el periodo quinto. Entonces, este es una A, como ya habíamos visto. Pero ahora, si vamos a pensar que estos son, como son egresos, pues son costos, ¿no? O gastos. Por ejemplo, gastos de gasolina o costos de despensa o el costo que ustedes gusten y manden. Nosotros ya sabemos que los costos y los gastos muy difícil se van a comportar así. ¿Por qué? Pues porque los precios van incrementándose, entonces los costos de las cosas se van incrementando. Si esta es una refacción, seguramente el primer año nos cueste 500, pero para el segundo ya no, nos cueste más, porque las cosas van incrementando su valor por efectos de la inflación, la devaluación de la moneda, este cambio de divisas, etcétera. Hay muchos factores que afectan el incremento en los precios. Bueno, aunque la inflación pues es un efecto, ¿no? del crecimiento que no es proporcional en cuanto al salario y el incremento de los precios. Entonces, pero bueno, ese es otro tema. Ahorita lo que queremos demostrar aquí es que esto no ocurre en la realidad. Ocurre, las AS nos sirven muy bien para determinar, como ya vimos, mensualidades, ¿no? Lo que hacemos cuando compramos algo a crédito, que compramos algo en 200,000, pero lo pagamos a mensualidades, con una tasa de interés, y entonces las mensualidades sí son iguales todos los periodos y nos ayudan las AS. Pero las AS no nos representan muy bien lo que es un costo o un ingreso. Estoy de acuerdo que a veces, sobre todo en los ingresos, las ventas de una empresa, por ejemplo, o las ventas de un negocio, pues pueden, ahí sí son, bajan y suben, ¿no? Cada año no son iguales, bajan y suben. Entonces ahí tampoco se representaría con lo que vamos a ver ahorita. Pero los costos, sí, porque podemos manejar una tasa constante o una cantidad constante de incremento de esos precios. Entonces, lo que sucede aquí es que necesitamos otra cosa más para poder representar un costo o un incremento constante. Porque cuando nosotros proyectamos tanto ventas como costos como gastos en una empresa que queremos poner, que un proyecto de empresa que queremos implementar, pues nosotros proyectamos nuestras ventas, proyectamos nuestros costos, proyectamos nuestros gastos. Y proyectarlos así, pues no es realista, porque vuelvo a repetir, no vamos a tener los mismos costos todos los periodos, se van a ir incrementando y también esperamos que las ventas se vayan incrementando, ¿verdad? Entonces, para ese tipo de proyecciones, ese incremento constante, sí lo podemos trabajar en estos primeros temas, porque cuando varía demasiado que las ventas son de 500 un año y para el otro son de 300 y para el otro son de 200 y para el otro son de 1000, ahí vamos a ocupar otra técnica que vamos a ver hasta el tema 2 en la segunda parte. Eh, pero cuando el incremento, cuando es la misma cantidad, pero tiene un incremento constante, ya sea lineal, ya sea lineal a través de una cantidad, ¿sí? O ya sea exponencial a través de un porcentaje, sí podemos trabajarlo ahorita con nuestros factores. Entonces, vamos a suponer aquí que estos 500 pesos se van incrementando en 50 pesos. Hay que observar lo siguiente, cuando nosotros
tenemos la inversión inicial o adquirimos un artículo, pues esa cantidad va a estar en el año cero. Ese artículo nos va a generar costos de 500 pesos, ahí están. Y esos se van a ir incrementando. Entonces, el primero no tiene el incremento, nunca va a tener el incremento porque parte de ahí el incremento. Entonces, el primero no lleva incremento, es el primer costo. Es donde determinamos el primer año 500, para el segundo se tiene que incrementar, porque no tuvimos ningún costo en el año cero, ¿verdad? En el año cero o en el presente no tenemos, porque ahí es donde compramos el artículo, el que nos va a generar estos costos. Entonces, en el cero lo compramos, ahí todavía no tenemos costos de operación, que serían costos de operación estos 500 pesos. Pero a partir del primer año, pues ya se acumulan, o el primer periodo puede ser semanas, meses, y eso ya lo habíamos comentado. Entonces, en el primer periodo no hay todavía incremento, están los 500. Entonces, esos incrementos siempre se van a dar, ¿sí? Siempre se van a dar hasta el segundo periodo, ¿sí? Y ese incremento tiene un nombre en ingeniería económica y se llama gradiente. Esto es el gradiente. Por eso el gradiente se presenta a partir siempre del segundo periodo. ¿Qué va a pasar para el tercer año? Bueno, pues para el tercer año, ¿sí? Como aquí se incrementó, entonces son 550. Para el siguiente año, pues va a haber dos veces el gradiente, ¿verdad? Entonces aquí, lo voy a poner aquí abajito, dos veces el gradiente. Entonces para el tercer año ya sube a 600, o sea, va subiendo en 50 pesos cada periodo, ¿sí? Pero así es como funciona el gradiente. Entonces, para el cuarto año, pues será tres veces el gradiente. Es donde muchas veces nos equivocamos. Es que es el cuarto año y es cuatro veces el gradiente. No, hay que tener cuidado, porque el primer año no hay gradiente en la serie uniforme. No hay gradiente, ¿sí? Es hasta el segundo año. Por eso el cuarto año es tres veces el gradiente. Y para el quinto año, pues siempre va a ser cuatro veces el gradiente. Siempre va a ser el gradiente menos uno. O sea, si es el menos n menos uno. Si es el quinto año, pues 5 menos 1 sería el gradiente, cuatro veces el gradiente, n menos 1. Entonces, así es como se va a ir incrementando. Eso es un gradiente. Y cuando ese incremento sea una cantidad como la que vemos ahí, se va a llamar gradiente aritmético. Gradiente aritmético. Y es un incremento, este incremento aparte de ser constante, pues es lineal, ¿verdad? Es lineal porque si nosotros, ahora sí lo voy a subir, sigue siendo un costo, ¿no? Pero no lo hago aquí abajo para que no se vea, pues no se ve, pues la línea no quede hacia abajo, la que voy a trazar. Entonces, sigue siendo un costo, nada más ahorita vamos a ponerlo aquí arriba, pero nada más recuerden que sigue siendo un costo. Esto nada más es para representar y explicar mejor lo que es el gradiente y cómo se comporta. Si nos damos cuenta, y si lo dejamos así o lo graficamos con un plano cartesiano, con un XY, ¿sí? Con los dos ejes X y Y, obtenemos una línea que es constante. Constante y uniforme, sobre todo uniforme. Constante es porque no tiene interrupción, ¿no? Entonces, si yo aquí, pues trazo la línea que me va a representar justamente ese incremento, ¿no? Si en el primer periodo aquí, no sé, se incrementó 50, ¿sí? Para el siguiente que está aquí, pues se incrementó otros 50 y después se incrementó otros 50, ¿no? Por ejemplificar algo. Pero realmente lo que sucede aquí, bueno, si ponemos aquí el incremento, si lo representamos, ¿verdad? Pero si no, nos damos cuenta que los incrementos
pues son constantes y son uniformes, ¿sí? Entonces, si lo pudiéramos graficar, bueno, pues nos va a dar una línea recta, ¿sí? Nos va a dar una línea recta si lo graficamos en dos ejes, en X y Y, ¿sí? Pues primero va a ser 500, después va a ser 550, después va a ser 600, después va a ser 650 y después va a ser 700. Entonces se va incrementando de 50 en 50, es un incremento constante y también uniforme. Entonces, como es uniforme, pues lo que nos va a dar es una línea recta. Pero bueno, eso está de más explicarlo. Ustedes ya conocen que es un incremento uniforme. Bueno, una línea con un crecimiento uniforme. Entonces, se representa con una línea recta, un incremento uniforme con una línea recta. Ese es el gradiente aritmético. En ingeniería económica lo vamos a representar con G mayúscula, el gradiente aritmético, con la G mayúscula. Ese va a ser así como el valor presente o la cantidad presente es P, la cantidad futura es F, la serie uniforme es A, pues el gradiente aritmético se representa con G mayúscula. Entonces, este gradiente, como podemos observar, pues es simplemente un incremento, ¿sí? Un incremento que nosotros podemos observar también en nuestro libro. Este tema está en la página número 67. Cuando hablamos de gradiente aritmético, ahí hay un ejemplo de cómo se va incrementando, como el que estamos haciendo aquí, cómo se va incrementando. De hecho, también está este ejemplo de 50 en 50, pero inician con 1500. Pero de ahí nosotros podemos determinar o calcular el gradiente aritmético, ¿sí? Utilizando la siguiente fórmula, como podemos ver ahorita. Si nosotros, por ejemplo, tuviéramos, no sé, un valor P, aquí de 1000, vamos a dejarlo en 1000, un poquito más, unos 10,000. Unos 10,000, ¿sí? Que sería pues un egreso. Y para el quinto año pues tenemos una F de 20,000. Sí, por aquí le ponemos F. En este caso, sí, por ejemplo, si vamos a suponer, ¿no? Como dice una compañía de ropa deportiva, vamos a pensar, ha iniciado un programa para registrar un logo. Espera obtener ingresos de 80,000, dice aquí, pero en este caso, pues nuestros ingresos no son de 80,000, ¿verdad? Nuestros ingresos de cuántos son. Aquí en este caso, pues son ingresos de 500, ¿sí? En nuestro ejemplo que estamos trabajando en el pizarrón, son 500. Dice, se espera que, lo que esperamos es que los ingresos por estos derechos se vayan incrementando de manera uniforme hasta alcanzar el nivel en este caso, de 700, ¿no? Hasta alcanzar el de 700 en 5 años, ¿sí? Entonces, bueno, aquí realmente estas cantidades están de más, no hay que ponerlas porque si no nos vamos a confundir. Entonces, sí, tenemos ingresos por
500. Estos son ingresos, ¿no? Ya sabemos que son ingresos. Es una serie de 500. Tenemos ingresos por 500 que se van incrementando hasta llegar a 700. Sabemos que 500 más 50 más 50 más 50 más 50 pues son 700. Entonces, ¿cómo vamos a calcular nuestro gradiente en este caso si no lo supiéramos? ¿Sí? Si no lo supiéramos, que aquí estuvieran los 550, aquí estuvieran los 550, aquí estuvieran los 600, aquí tuviéramos los 650 y aquí tuviéramos los 700, pues bueno, con estas cantidades es muy sencillo observar, ¿sí? Es muy sencillo observar que se va incrementando de 50 en 50, pero hay cantidades que no, ¿verdad? Que son grandes, o el gradiente es 23, o el gradiente es 23.5, o el gradiente es 17.8, entonces no es tan obvio el gradiente. Aquí es muy obvio el gradiente, pero en el ejemplo que les di de si el gradiente es 10.5, 10.09, 13.14, ya no es tan obvio el gradiente. Entonces, para eso, pues tenemos, para sacar el gradiente, nosotros tenemos que, la fórmula, si nosotros quisiéramos obtener el gradiente, esto es para obtener el gradiente, todavía no estamos hablando de factor, todavía no paso a factores, ¿sí? Tenemos que poner, pues, la diferencia del incremento, tendríamos que poner la cantidad final que se incrementa la serie, o sea, porque de 500 sube hasta 700, ¿verdad? Menos la inicial, que en este caso serían los 500, ¿sí? Entre los periodos. Ahí no iba hasta allá, perdón. Entre los periodos. En este caso, pues los periodos pues este, son cinco periodos, son 5 años. Y pues ya con esa fórmula nosotros podemos obtener el valor del gradiente. Obviamente, pues aquí nos va a dar nos va a dar los 50, ¿verdad? Y así es como calculamos el valor del gradiente. O sea, ahorita es muy obvio. Sin embargo, bueno, por aquí, creo que estamos mal. Sí, porque, a ver, son 200. No, estamos mal. Estamos mal, ¿no? Vamos a ver. ¿Qué falló aquí? Ok, ya sé que estoy mal. Ya me di cuenta, ¿no? Bueno, todo nos puede pasar. Bien, estoy en un error yo. Me salté un paso. Disculpen. La fórmula es n-1 aquí abajo. Aquí abajo es n-1. Entonces, ahorita les pongo la fórmula correcta. Pero sabemos que es 5 menos 1 porque es n-1. Entonces ahora sí es correcto, ¿verdad? Ahora sí es correcto. Y así voy a dejar el video. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Y aunque sea el profesor, no lo sé todo. Y las cosas se me olvidan. Más a los 42 años ya como que ya empieza uno a que no le gira bien la ardilla ya. Entonces, esa es la correcta, ustedes disculpen. Entonces, pues en este caso es así como lo vamos a realizar. Sería entonces, para no colocar cómo quedaría, pues la cantidad de la serie final, con todos sus incrementos, menos la inicial del año 1, o sea, sería el último periodo, la suma de, o sea, lo que tendríamos en el último periodo, menos lo que tenemos en el primer periodo, entre n-1, para que nos dé el gradiente aritmético. Entonces, por ejemplo, aquí, eh, lo que voy a hacer aquí es quitar todo esto para demostrar esta situación y quede claro, porque pues sí, no confundirnos después del error que tuvimos. Entonces vamos a suponer que nosotros tenemos esto, ¿verdad? Tenemos este de aquí de 500,
la primera situación y decimos, bueno, esperamos que se incremente hasta llegar en el quinto año a una cantidad de 1000. Vamos a suponer que ustedes tienen esta situación, ¿no? Estos 500 que se van a ir incrementando. No conocemos cuál es el incremento del año 2, del 3, del 4, pero es una cantidad, nos dice el ejercicio, es una cantidad que se va a ir incrementando. Ay, perdón, no puse la línea. Es una cantidad que se va a ir incrementando hasta llegar a 1000 cada periodo, ¿sí? Va a haber un incremento. Podrían decir ustedes, ahí hay una serie A. Sí, sigue habiendo una serie A de 500, porque los 500 van a estar presentes todos los periodos, porque se va a ir incrementando. Entonces, ¿sigue habiendo una A de 500? Sí. La A de 500 sigue ahí, pero entonces vamos a sustituir acá en nuestra ecuación, que ahora sí está bien, bueno, nuestra fórmula, en donde ahora pues son los 1000, ¿verdad? La última cantidad, y siguen siendo 500. Y bueno, sigue siendo n-1, que es 5 menos 1. Entonces, no me responde. No sé por qué no me responde. Esta será otra. Ah, es que es otra cantidad. Ok, es otro recuadro de texto, disculpen. Entonces, tenemos que son 1000 menos los 500. ¿Sí? Nosotros sabemos que pues esos son 500, ¿verdad? Entre 4. Entonces ahora el incremento es de 125 y ese es el gradiente aritmético. Entonces automáticamente con eso, pues nosotros podemos saber cómo se van a ir incrementando las cantidades. Serían 500 más 125, pues son 625, ¿sí? El segundo periodo. Después le aumentamos otros 125, que en este caso pues serían 750. Luego le aumentamos otros 125, que aquí pues ya subiría a 875. Serían 125, sí, 875. Perdón, ahí se me fue un cero. Y bueno, más 125,000, ¿no? Entonces, pues así podemos calcular un incremento. Aquí está presente el gradiente aritmético, está presente, ¿sí? Porque en esta serie pues hay 500 en todos los años, más un excedente que es el incremento. Ese incremento es el gradiente aritmético, que son los 125. Si nada más tenemos la cantidad inicial y la cantidad final que queremos que se incremente, pues así calculamos el gradiente aritmético. Bien, ahora sí vámonos con nuestros factores. Bien, nuestros factores, pues bueno, podemos calcular los inversos, pero realmente lo que nosotros aquí necesitamos es que ese incremento, también el puro incremento, ¿sí? Vamos a hacerlo aquí. Voy a quitar ya esto nada más era para ejemplificar, pero voy a usar los 125 otra vez. Y bueno, vuelvo a ejemplificar la parte, la puedo sacar de acá. Recuerden que la serie sigue manteniéndose. ¿Cómo se vería? Como se veía los 50 pesos. Pues igual, nada más que ahora con 125. Esto nada más para, toda esta explicación es para que quede bien clara la idea de lo que es un gradiente aritmético. Va a ser una vez el gradiente, aquí va a ser dos veces el gradiente, aquí va a ser tres veces el gradiente, y si lo suman va a ser lo mismo que teníamos hace un momento, ¿verdad? Y aquí pues va a ser cuatro veces el gradiente. Ahí está. Bien, y hasta así, ¿no? Se forma nuestra línea recta, ¿no? Nuestra línea recta inclinada de nuestro incremento
uniforme y constante. Ok, entonces así se ve. Lo que nosotros vamos a hacer con el gradiente aritmético se maneja por separado los factores. Por ejemplo, si quiero convertir A en una cantidad presente o en una cantidad futura, pues agarro esos 500 y los convierto por separado, ¿sí? El incremento se maneja por separado. Quiere decir que todo esto, todo esto de aquí, el incremento, todos estos 125, este 125, este de aquí, estos dos de aquí, estos tres de aquí y estos cuatro de aquí son el gradiente, ¿sí? Entonces aquí en gradiente aritmético, no en el geométrico, en que vamos a ver ahorita después, se maneja por separado. La A se maneja por separado, se le aplica los factores que ya vimos, AP, PA, AF o FA, por separado. Y aparte se manejan estas cantidades que son el gradiente, estas cantidades que se van incrementando. Entonces, tenemos factores para convertir este gradiente en cantidad en una P. Tenemos el factor PG, tenemos el factor AG para convertir este incremento en una A igualita. Y entonces ya se la podemos sumar a los 500 y nos queda una A igualita todos los años. Podemos convertir este incremento en una A igualita, ¿sí? En una cantidad igual todos los años. Porque aquí no es una cantidad igual todos los años, ¿verdad? Aquí ni siquiera está en el año 1 y las A sabemos que están desde el año 1 en adelante. Entonces, este AG nos convierte lo que es todas estas cantidades en una cantidad igual todos los años, incluido el primero. Entonces es lo que hace AG. Lo que hace PG es todas estas cantidades llevarlas a una única cantidad en el presente, en este caso en el año 0. Y por ahí también está el factor FG, que ese casi también no se utiliza, porque como les vuelvo a comentar, el valor futuro, el método de valor futuro para el tema 2 no está incluido en nuestro temario. Y tampoco se utiliza mucho en la vida cotidiana, en las finanzas o en las empresas. Entonces, pero están estos tres factores para el gradiente aritmético. Entonces, vamos uno por uno, ¿sí? A presentar lo que sería, obviamente conocemos la notación del libro. Me parece que el FG no está, el FG no está en las tablas del libro. Pero pues sabemos que los otros dos me parece que sí. Pero ahorita los estamos haciendo manuales, ¿verdad? Entonces esa es la anotación del libro de PG. Y ahorita vamos a poner la fórmula para hacerlo a mano. Para hacerlo a mano. Lo voy a hacer por separado mejor. Para que entre todo. Bien. Entonces otra vez va a ser una ecuación, ¿verdad? Este factor, donde lo que tenemos es 1 más i a la n menos i por n menos 1 en la parte de arriba. Entonces, otra vez 1 más i a la n menos i por n menos 1. Entonces, antes de que se me olvide, porque a mí ya se me va el avión, 1 más i a la n, en lo que escribo se me va el avión, aquí le podemos poner un paréntesis, ¿verdad? Menos i por n menos 1. Entonces ese es el numerador de esta fórmula, de este factor. Ahora vamos con el denominador. El denominador es i al cuadrado por 1 más i a la n. I elevado al cuadrado por 1 más i a la n. Si necesitan ponerle... no, perdón, aquí estoy yo mal. Me equivoqué, perdón.
aquí es al cuadrado. Si ustedes necesitan ponerle un paréntesis a esto para que no se multiplique, ¿verdad? El 2 por 1 más i a la n, pues adelante. Entonces ese es el factor. 1 más i a la n, lo hacemos, le restamos i por n, después le restamos 1. Todo eso lo dividimos entre i al cuadrado, que multiplica a 1 más i a la n. Rectificamos. ¿Sí? Ya rectificamos, está bien. Entonces ese es el factor PG. ¿Cómo va a quedar la ecuación? Bueno, pues ustedes aquí, si necesitan más paréntesis, pues se los ponemos, ¿sí? Para encapsular todo el numerador y que no vaya a haber errores al meterlo a la calculadora, pues lo que encapsulamos. ¿Y cómo quedaría nuestro factor, perdón, ya nuestra ecuación, ¿verdad? Pues quiere decir que si lo vamos a convertir en una g, pues entonces pues sería p igual lo mismo que anteriormente, no hay mayor ciencia, ¿sí? A lo mejor está muy complejo el factor, tiene más garabato ahí, ¿no? Más cosas que hacer, pero sigue siendo lo mismo. Entonces, este factor nos va a convertir todas estas cantidades en una cantidad en el presente, en el año cero, en el periodo cero. Eso es lo que va a hacer. Entonces, pues ya nada más bastaría hacer toda esta operación, que nada más necesitamos saber el valor de n y el valor de i, y otra vez hay que recordar que n y i tienen que tener la misma periodicidad. Si n está en años, la tasa en años, si n está en meses, la tasa en meses, tienen que estar iguales. Entonces, pues ya nada más por ejemplo, en este caso, pues ya nada más le ponen aquí el 125. Bueno, calculan el factor, le ponen aquí el 525 y listo. Ese incremento, ¿sí? Esos incrementos, esos que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 incrementos de 125, se van a convertir todos en una única cantidad en el presente con este factor, multiplicando este factor por 125. Nada más es cuestión de aplicar la fórmula. Esta ecuación la encuentran en el libro, en la página número 69. Bien, continuamos con el siguiente factor. Aquí está. Bien, el siguiente factor es el factor AG. El siguiente factor es el factor AG. Esto va a ser igual. Voy a poner un paréntesis. ¿Sí? Déjenme verlo porque a mí se me va el avión. Primero es 1 entre i menos n. Ok, hasta ahí me quedo. Ah, no, no está exactamente abajo. Uno entre i menos, ahí pongo el menos, menos n. Voy a volver a checarlo. Sobre 1 más i a la n menos 1. Muy bien. Lo de siempre, 1 más i a la n. Y aquí, bueno, sí sería bueno poner otro paréntesis para que a n no le restemos 1, ¿verdad? Sino primero 1 más i elevado a la n y luego menos 1. Bueno, aquí a lo mejor este paréntesis está de más porque todavía no podemos la ecuación. Entonces, ese es nuestro factor AG. Y la notación, bueno, pues es la misma que maneja el libro.
Me parece que este también está en las tablas. Pero entonces ese es nuestro factor. Si nosotros queremos convertir todos esos 10 veces 125, esos 10 125, ahora en una cantidad igual todos los años, utilizamos este factor. Pero recuerden que se tiene que manejar por separado en el gradiente aritmético. ¿Sí? Si queremos convertir todo a una A, pues los 500 ya son una A, no les hacemos nada. Pero los 125 no son una A, tendríamos que aplicar justamente este factor que acabamos de ver. ¿Sí? Entonces, pero si queremos convertir todas estas cantidades, tanto A como los 125, la serie uniforme y el gradiente, lo queremos convertir a P, pues es por separado. Primero tendríamos que aplicar el factor que vimos anteriormente, este de acá, el factor PG, este de aquí. Tendríamos que aplicar ese para el gradiente y después aplicar pues nuestro factor PA para convertir esa A P. Se tiene que manejar por separado. Bien, eso creo que ya había quedado claro, pero de todas formas lo repito. Ahora, ¿cómo quedaría nuestra ecuación? Lo mismo. No hay truco aquí. Lo mismo. Entonces aquí iría el G multiplicado por todo ese choro que acabamos de poner. Y ya está. Sería calcular nada más el factor y multiplicarlo. Bueno, en este caso son 125, ¿verdad? Y ya convertiríamos esos 10 125 en una cantidad igual todos los años. ¿Sí? Y ya ahí se le podrían sumar a los 500, ya nos queda una A igual todos los años, ¿verdad? Así de simple. Bien. Y bueno, vamos con el último, aunque no se utiliza mucho, el factor FG. Voy a revisar mi libro, porque de memoria no me lo sé. Bien, este es un poquito, bueno, parecido. Otra vez es 1 entre I. Perdón, 1 entre I. 1 entre I. 1 entre I, pero aquí sí lleva un paréntesis porque va a multiplicar. Va a multiplicar a lo que sigue. Que es, déjenme volver a revisar, que otra vez un cociente, 1 más I a la n menos 1. No, aquí no lo voy a poner. Voy a poner aparte. 1 más I a la n menos 1. Aquí sí le voy a poner unos otros, no, aquí no. Para que no vayan a pensar que es n menos 1 elevado a la n menos 1, sino 1 más i a la n y después todo eso menos 1, ¿verdad? Entonces, ya lo hice más grande. No sé ni cómo lo hice. Ah, ya vi. Ok. Entonces tenemos esto. Que divide ahí y todo eso menos n. ¿Sí? Hay que tener cuidado nada más con esto, porque primero es 1 entre i, ¿sí? Y eso multiplica a todo esto. Multiplica a 1 más i a la n menos 1 entre i menos n. Todo esto, todo lo que está aquí adentro entre estos dos paréntesis, se hace, todo esto se multiplica por 1 entre i y ese es el factor FG. Que bueno, la notación ya la conocemos para buscarlo en tablas, pero este sí me parece que no está en tablas.
Entonces, ese es el factor. ¿Qué es lo que hace ese factor? Bueno, pues todos nuestros 125, nuestros 10 125, los va a llevar, los va a convertir en una única cantidad en el año 5, en el último periodo de la serie. En una única cantidad en el periodo 5. Nada más los 125, los 500 no. Los 500 no. Eso se tendría que trabajar por separado. Si quiero todo en una única cantidad en el año 5, primero aplico este factor para los puros 100, los 10 125 y luego tengo que aplicar mi factor FA, ¿verdad? FA para convertir mi A de 500 en una F. Por separado se tiene que manejar. Y ahí los puedo sumar. Ahí los puedo sumar y pues estoy aplicando el método de valor futuro. Les adelanto un poco. Porque ya sería una única cantidad F de los 500 que me salgan aplicando mi factor FA en el quinto año y sería una única cantidad de todos los 10 gradientes aplicando mi factor FG en el quinto año. Entonces las dos cantidades están en el mismo año, las puedo sumar. Y pues eso sería la equivalencia de todo esto junto la A junto con el gradiente en el año 5 en una única cantidad. Entonces esos son los tres factores para el gradiente. Y bueno, aquí nos falta a lo mejor poner nada más la ecuación. La ecuación ya quedaría así. Pues ya sería el G que multiplica todo eso. ¿Sí? Bueno, ya sustituyendo, pues en este caso, en este ejemplo, serían 125. Y así quedaría nuestra ecuación. Ya nada más hay que hacer todo lo que está ahí. Teniendo mucho cuidado, ¿no? Teniendo mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado donde colocar los paréntesis. Al hacerlo en calculadora o al hacerlo en Excel. Tener cuidado cómo lo formulamos. Entonces, es así como quedan las ecuaciones y esos son nuestros factores de gradiente aritmético. Entonces, es el gradiente aritmético. Aunque sea un costo, y esté en la parte de abajo, pues se va a ver igual, ¿no? Se va a ir incrementando. Nada más que, pues en vez de ser una línea, pues que está así, pues va a ser una línea que está así. Se va a incrementar hacia abajo porque va a ser un costo. Pero es lo mismo, nada más que ahí se maneja, pues que todo es negativo porque son costos o gastos. Y aquí arriba, pues todo sería positivo. Los 125 son positivos, los 500 son positivos porque son un ingreso. Abajo, egresos, negativo, arriba, ingresos, positivo. Pero eso lo vamos a utilizar más en el siguiente tema. Bueno, y este, pues, es el gradiente aritmético. Continuamos, todavía tenemos tiempo. Entonces, continuamos con nuestro siguiente gradiente. Voy a abrir. No, es que si abro otro. No, pues si no me va a quedar de otra. O me regreso. Un momentito. Creo que con eso. Bien, si se dan cuenta, hasta ahorita no hemos hablado de la tasa, ¿verdad? Pero nos tienen que dar una tasa. Nos tendrían que dar una tasa, en este caso, pues n es, para este ejemplo, pues n es igual a 5. Para aplicar nuestros factores, pues sí necesitamos una tasa, ¿no? Entonces, pues no le he puesto porque, bueno, ahorita en la explicación es irrelevante, pero pues nos tienen que dar una tasa que tendría que ser anual, si no hay que convertirla a anual porque esto está en años, ya le pusimos ahí en años. Entonces, pues así es como funciona. Ahora nos vamos con el geométrico. No sé por qué se ve así como un espacio entre la M y la E. No sé, así se escribe aquí. Bien, entonces el gradiente geométrico lo vamos a representar ahora con una G minúscula. Así es como lo representamos,
con una G minúscula. ¿Qué es el gradiente geométrico? Es lo mismo, es un incremento constante. Es un incremento constante, pero ahora pues no es un incremento constante uniforme, es un incremento constante exponencial. Ahora es exponencial, quiere decir que hay un porcentaje que va haciendo que la A se incremente. Ahora el incremento depende de un porcentaje que se llama gradiente geométrico. Es como otra tasa, aparte de la tasa de interés. Vamos a suponer que aquí es del sí, no, vamos a poner 3%. 3%. Lo único que quiere decir es que pues el valor de 500 de la serie se va a ir incrementando en un 3%. Entonces para el siguiente año, para el año 2, porque recuerden que tanto gradiente aritmético como gradiente geométrico empieza a aparecer a partir del segundo periodo. Eso es importante que lo anoten. A partir del segundo periodo. Entonces para el segundo periodo ya se ve el incremento del 3%. ¿Sí? Que en este caso pues sería 515, ¿verdad? Porque el incremento es de 15, ¿sí? Pero no hay un incremento constante, pero ahora no es lineal como el pasado, porque ahora para el siguiente no va a ser 515, no se va a incrementar 15, no van a ser 530 para el siguiente, ¿sí? Para el siguiente ya no va a ser así. Para el siguiente ya tenemos un incremento porque se va sacando como en el interés compuesto también. Se va sacando sobre el mismo porcentaje. Entonces ahora sería de 515.45 más los 15, no, me equivoqué, ¿verdad? Más los 15 anteriores, disculpen. Sería 530.45, ¿sí? Porque son 515 por 1.03, ¿verdad? Para que ya nos salga directo ese incremento constante. Entonces, si nos damos cuenta, pues aquí se va incrementando, pero ya no es de 15 en 15, sino un poquito más de 15, ¿sí? Ya para el siguiente serían los 530.45 por 1.03 para que nos salga directo. Y entonces aquí tenemos un 546, perdón, esto se bota, 546.36, dejándolo en centavos, redondeando a centavos. Y para el último, pues es esa misma cantidad por los 1.03 y ahora son 562, perdón, me equivoqué, 562.75. ¿Sí? Entonces ahora el incremento es exponencial a base de un porcentaje. Se va incrementando en un 3% cada periodo. Pero sigue habiendo una A, la voy a poner aquí como mera referencia. Recuerden que sigue habiendo una A. Aquí sigue habiendo una A. Siguen habiendo 500, 500, 500, 500. Sigue habiendo una A de 500. ¿Sí? Ahí sigue habiendo una A de 500. Pero ahora hay un incremento. Ese incremento, bueno, lo podemos sacar restando. ¿Sí? Una tras otra, pero no lo podemos sacar como en el pasado. Aquí el gradiente no es una cantidad, por eso no lo podemos sacar como en el gradiente aritmético. El gradiente geométrico es un porcentaje y ese nos lo tienen que dar. Cuando nosotros hacemos proyecciones de nuestras ventas que vamos a tener de una empresa hipotética, de nuestros costos, de nuestros gastos, pues hacemos incrementos regularmente con esto, ¿verdad? Porque decimos, pues las refacciones, la gasolina se va a ir incrementando cada año un 3%. Y entonces usamos esto para incrementar nuestros costos, nuestros gastos. O yo pretendo ir incrementando cada año 10% mis ventas. Entonces ocupamos esto. O ya si, no sé, por contrato, una empresa me le va a dar mantenimiento a mis máquinas y por contrato me va a incrementar cada año 1000 pesos.
Ah, pues ese es un gradiente aritmético, porque 1000 pesos es una cantidad. Entonces la diferencia entre gradiente geométrico y aritmético es que aritmético es una cantidad en pesos y el geométrico es un porcentaje. Entonces para eso lo ocuparíamos el geométrico. Es el más usado para las proyecciones de ventas, costos y gastos. Entonces, si tenemos un ingreso, por ejemplo, de 500 y digo yo quiero que ese ingreso de 500 incremente cada año el 3%, pues ahí lo tenemos durante 5 años. Ahí tenemos el incremento. Pero ahora, para este tipo de gradiente, para este tipo de gradiente, aquí, y lo anotan por favor, aquí no se maneja como en el aritmético, que manejábamos la A independiente de la G o independiente del gradiente aritmético. Ven que les dije en el pasado, el gradiente aritmético se maneja por separado que la A. Aquí no, aquí se maneja todo junto. Aquí sí, en gradiente geométrico, anótenlo, subrayenlo, se maneja todo junto, ¿sí? Y solamente tenemos un factor que ahorita voy a colocar. Por ahí hay un error en el libro, entonces les voy a poner el factor que realmente es. Este, hay un error abajo, donde hay como una llave. En la página 75 hay un error. El factor que se ocupa es el de la página, está en la página 74. Entonces ahí está el factor cuando el gradiente es diferente a la tasa. Hay dos factores que dependen de si el gradiente es diferente a la tasa de interés o si es igual a la tasa de interés. Entonces vamos a ver primero el caso donde el gradiente es diferente a la tasa de interés, como el que estamos viendo en el pizarrón, donde la tasa de interés es 5% y el gradiente es 3%. Cuando sean diferentes, se aplica el siguiente factor. Sería, bueno, yo coloco la notación para este factor de P diagonal a G, pero de la siguiente forma, ¿sí? Así lo nombramos, ¿sí? A este factor. Esto quiere decir, esto que acabo de poner aquí, quiere decir que solamente este incremento junto con la A, porque aquí va junto, aquí la A va junto con el incremento, van juntos, no es como en el aritmético, vuelvo a repetir, que se manejan por separado, aquí van juntos, van juntos. Entonces, solamente hay un factor para convertir, ¿sí? Todo, tanto A como el incremento, en una cantidad P. Solamente existe ese. No hay para convertirlos en una cantidad F o en una cantidad A. No hay. ¿Sale? Entonces, solamente existe este, pero tiene dos variantes, vuelvo a repetir. Uno, cuando la tasa y el gradiente son iguales, y otro, cuando la tasa y el gradiente son diferentes. Entonces, vamos con el más común, que es cuando la tasa y el gradiente son diferentes. Empezamos con 1 menos 1 más g entre 1 más i a la n. 1 menos, lo voy a poner por acá, creo que no me va a quedar espacio. Ahí. 1 menos 1 más el gradiente, que en este caso es 3%, ¿verdad? Sobre 1 más la tasa, a la n, déjenme verificar, tengo que estar cambiando de hoja. 1 más g, 1 más i a la n, entre i menos g. Vamos bien, pero aquí
Esto se tiene que dividir entre I menos G. Les digo, en la página que les comenté está este. Y en la página siguiente está el mismo, pero le ponen un más. Ahí tengan cuidado, porque también los libros tienen errores. Entonces, es este cuando, y aquí voy a poner la restricción. Creo que no tengo aquí para marcar, pero aquí les voy a poner. Cuando G es diferente de I. Le voy a poner aquí abajo cuando G es diferente de I. Entonces, ese es el factor que ocupamos cuando G es diferente de I. Y vuelvo a repetir, todo, tanto la A como el incremento, me lo va a convertir en una cantidad presente. ¿Sí? Entonces, bueno, ustedes dicen, ¿y entonces cómo convierto esto en una A igual todos los años? Porque no es una A igual todos los años. ¿Cómo lo convierto en una A igual todos los años? ¿Cómo lo convierto en una F? Pues muy sencillo, ya que lo tenga en P, ya que haga esto, porque bueno, ya saben que colocando la ecuación quedaría así. Esta sí es muy importante, esta ecuación. Sería la A por esto. ¿Sí? Así quedaría nuestra ecuación. Me faltaba esa parte de la ecuación. Aquí quedaría la ecuación. ¿Sí? Así quedaría nuestra ecuación. Entonces, todo el factor se multiplica por A, que en este caso vamos a hacer para este ejemplo, pues sería 500, ¿verdad? A es 500. No hay que confundirnos. Entonces, A es 500. Entonces, se hace todo este factor, se multiplica por 500 y nos va a dar una única cantidad P, tanto del incremento como de A, todo junto. En este es todo junto. Entonces, nos va a dar una cantidad P. Si ya tengo una cantidad P, bueno, pues utilizo el factor AP y ya lo convierto en una A. O sea, aplico doble factor. Lo que me salga aquí es una P y ya aplico el factor que necesite para convertirlo en una A, esa cantidad, o en una F. ¿Sí? Hago un doble procedimiento. Le aplico otro factor para ahora esa única cantidad en el presente convertirla en una A igual todos los años. Que eso es lo que vamos a estar trabajando. Simplemente es aplicarle de nuevo el factor. Ahora, el otro caso. Cuando G es igual a la tasa. Ahí. Cuando G es igual a la tasa. ¿Sí? Voy a poner otra vez el factor. Primero el factor. A mí me gusta así, el libro utiliza otra notación. A mí me gusta así. Ustedes utilicen la que más les guste. Entonces vamos a colocar el factor. Déjenme verlo porque les digo de memoria no me lo sé. Aquí está. Es n entre 1 más i. Así de sencillo. ¿Sí? Van a decir, no, pues me conviene que sean iguales, ¿no? Pero bueno, eso casi nunca pasa. Y cuando pasa hay que estar atentos. Hay que estar muy, muy atentos. Voy a verificar. A mí ya se me va el avión, no quiero equivocarme otra vez. Entonces, ahí está. Ese es cuando el gradiente geométrico es igual a la tasa. ¿Sí? Nada más hacemos eso. Sencillito. ¿Cómo quedaría entonces la ecuación? ¿En qué caso sería? Pues en el caso de que el G fuera 5. Entonces ahí tanto la tasa como el gradiente, ¿sí? Son iguales. O al revés, si ustedes quieren. Hagámoslo, no perdemos nada. Todavía nos queda un poco de tiempo. Si este es 3, pues es cuando la tasa sería 3. Son iguales, ¿sí? Cuando eso sucede, pues entonces vamos a ocupar simplemente esta formulita y nuestra ecuación pues quedaría de la misma forma. Tendríamos que multiplicar todo por A. Ya sustituyendo, pues sabemos que para este caso A es 500. Mucho más sencillo, ¿no?
porque son iguales tanto el gradiente como la tasa. Entonces nada más hacemos eso. Si quieren aquí le pueden poner un paréntesis, no vayan a dividir entre n entre 1 y luego sumarle i, porque entonces está mal, ¿sí? Entonces hacemos esto, lo multiplicamos por 500 y entonces tanto el incremento como la anualidad de 500, bueno, la serie uniforme de 500, la llevamos a una única cantidad presente. Y ya si lo queremos como una A igual todos los años, pues le aplicamos el factor para convertir una P en una A. O si la queremos en un punto en el futuro, pues le aplicamos el factor para convertirlo en una cantidad futura, que sería en este caso FP. Y si lo queremos echar hacia el pasado, ¿no? Pues ocupamos el inverso de FP, que sería PF. Entonces, parece complicado, pero no lo es. El punto es entender qué pasa con cada uno de los gradientes. Con el aritmético es una cantidad donde trabajamos con él, con los factores que vimos, por separado de la A. Su A la manejamos por separado al incremento. Y en el geométrico los manejamos juntos. Y ahí es un porcentaje el gradiente. Entonces, hasta aquí con nuestros últimos factores FA a F, gradiente aritmético y gradiente geométrico. Gracias.